Bueno, muy buenas noches con todas las personas que están conectadas. Gracias por ser parte de este espacio, gracias por seguir nuestros emputes. Recuerden que hacemos space cada martes sobre temas de coyuntura y también emputes emergentes como el día de hoy, que suelen ser los días jueves y los días domingos, también para hablar sobre los temas de coyuntura, los temas que nos interesa a la sociedad ecuatoriana, los temas que nos preocupa, los temas que estamos observando que pueden ser vulneración de derechos para todas las personas y también para la naturaleza. Hoy vamos a hablar sobre la tabla de tenencia, cómo esto incrementa el populismo penal, cómo esto va a afectar también la vida de las personas, hacinamiento, y qué viene detrás, ¿no? ¿Qué implica esto aquí? En realidad creo que muchas personas vamos a aprender respecto a esto y vamos a poder conocer un poco más de las realidades y lo que está pasando en el país. Bienvenidos, recuerden que este es un espacio de ustedes, es un espacio plural, diverso, comprometido con la defensa de los derechos humanos de la naturaleza de izquierda, donde todas las voces son escuchadas. Para que tengan conocimiento, el día de ayer hicimos la reunión ampliada del empute y pueden revisar el tweet fijado de la cuenta donde hemos dejado colgado aún el formulario. Si ustedes quieren ser parte de este espacio es de ustedes, este espacio es abierto, este espacio es para seguir construyendo tejido social. Alex nos va a contar un poco más sobre el tema y aquí estamos. Alex. Muy buenas noches con todas, con todos y con todes. Mucho gusto, un gusto estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y como les dijo Gaby, voy a darles una pequeña introducción del tema que vamos a hablar hoy, que tiene que ver sobre la tabla de tenencia y sobre esta coyuntura que está sucediendo. En la Constitución del 2018 dejó de criminalizar la tenencia y el consumo de droga. El artículo 364 estipula: las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. Y va más allá al señalar en el segundo inciso: en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos humanos. Faltaba establecer qué cantidades podían tener cada uno en su poder para no ser considerados un delito, lo cual fue resuelto por el Consejo Directivo del CONCEP mediante la resolución. El Consejo Directivo del Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas acogió el informe del Ministerio de Salud Pública, que estableció la tabla de cantidades máximas admisibles para la tenencia y consumo de drogas a una persona en el Ecuador. En ese sentido, fijó que cada persona, sin incurrir en ningún delito, puede portar la cantidad, esta siguiente cantidad: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, etc. Se pensó que con esto se ayudaría a bajar el hacinamiento en las cárceles y que impulsaría otras formas de seguridad ciudadana. La descriminalización de las drogas aboga por una reducción del control y las multas respecto a la situación legal actual. La propuesta apoya el uso de multas y otros castigos que reemplacen a la prisión y siempre que los usuarios no reciban un fichaje penal como resultado. Un tema central de la descriminalización de las drogas es la reducción y el control de daños. Esta tabla ha tenido ya varias modificaciones a través del tiempo en cuanto a las cantidades permitidas, a pesar de haber sido creada como un instrumento jurídico para diferenciar a las personas usuarias de aquellas que trafican. Se la culpa de la existencia de las adicciones en jóvenes y a la alta tasa de violencia en el país, como si antes de ella no hubiese habido todo lo que antes hemos mencionado. Las leyes actuales en las naciones latinoamericanas sancionan de forma dura los delitos relacionados a las drogas. Según Corina Giacomello, del Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, esto ha provocado que entre el 2016 y el 2011 la población penitenciaria femenina de América Latina pasara de 40.000 a más de 74.000 internas. La mayoría están encarceladas por tenencia o tráfico de narcóticos, asegura ella. La tabla es una herramienta importante desde el punto de vista técnico, pero no es la única. El criterio del Consejo de la Judicatura es que además de esta escala debería existir otros parámetros para que un juez decida si un sospechoso es un gran traficante o un minorista, por ejemplo. Esta diferencia no solo es de criterios. El tráfico afecta a mínima escala y se sanciona con prisión de meses. En cambio, cuando se trata de toneladas de drogas, la pena puede llegar hasta más de 10 años. En época de campaña electoral, la tabla de tenencia máxima de drogas ha generado polémica.
Los candidatos han ofrecido cambiarla, eliminarla, modificarla y hasta han argumentado que el microtráfico es uno de los problemas que ha traído esta tabla y que se debe resolver a la brevedad posible, desconociendo por completo el origen de estos delitos, conocidos como delitos de pobreza, que surgen por la negligencia y falta del Estado en el acceso a garantías de derechos humanos y sobre todo a grupos discriminados históricamente. En este espacio vamos a darle el paso a Milton, que es sociólogo, vicepresidente de la Fundación Guayaquil Canábico, para que nos hable un poco más sobre la realidad y poder adentrarnos un poco más en esta temática. Así que Milton, con mucho gusto te escuchamos. Hola, hola, hola Alex. Muchas gracias. Gracias al Empute por la invitación y por crear este espacio. En realidad es demasiado necesario que ya se empiece a hablar un poco más de estos temas, ¿no? Bueno, para empezar, una aclaración nada más, no soy sociólogo, estudié sociología, pero soy productor audiovisual. Desde el año 2014 estoy vinculado al colectivo Guayaquil Canábico y bueno, hemos hecho un trabajo eh, bastante intenso con respecto al activismo canábico en Guayaquil. Y bueno, con respecto al tema de la tabla, eh, valdría la pena también un poco analizar estos actores, ¿no? Quienes están interviniendo ahora mismo en la eliminación de esta tabla, quienes están a favor. Ahora mismo podemos ver muchos tweets y muy mediática a la doctora Sagnay, con quien hemos compartido incluso paneles de debate, ella siempre manifestándose en contra del cannabis, diciendo que el cannabis no es medicina, que el cannabis va a llevar a la perdición al Ecuador, esto desde tiempos en el que el cannabis medicinal no era legal, ¿no? Y bueno, ahora podemos ver a la doctora Sagnay que trabaja en los centros de rehabilitación del municipio, eh, podemos verla a ella muy activa en esto del negocio de las clínicas de rehabilitación, ¿no? Un poco hay bastantes intereses de por medio. También vemos muchos tweets de un asambleísta, creo que es apellido Weber, si no me equivoco. Y bueno, también ella también apareció de repente en el mundo de la política y está despotricando contra las personas usuarias, diciendo que las personas que nos oponemos a la eliminación de la tabla desconocemos la realidad del país, cuando es totalmente lo contrario. Yo creo que personas como el asambleísta Weber, que vive en San Borondón, creo que está un poco más alejada de la realidad que nosotros, que somos los usuarios, que somos las personas que nos toca lidiar con la policía, que nos toca estar presos, que nos toca tener que ser violentados por estas autoridades, ¿no? Que son los jueces, que en lugar de cumplir con lo que dice la ley, la normativa, que una persona involucrada en posesión no debería estar más de 24 horas hasta que se compruebe que obviamente era una persona usuaria y no un traficante. Esta persona, hay casos, porque los conocemos, hemos tenido denuncias, hemos estado en plantones apoyando a estas personas que incluso han sido estudiantes universitarios que han tenido que pasar hasta 2 meses o más de prisión preventiva porque el juez no tuvo tiempo y no pudo dejar en libertad a personas inocentes y están ocupando lugares en las prisiones que además de estar saturadas, están llenas de usuarios de sustancias psicoactivas. Entonces, bueno, esto es un poco de la realidad que nos toca vivir y ya supongo que más adelante podremos adentrarnos en aspectos jurídicos con el panel de invitados que es bastante diverso y bastante interesante. Pero me gustaría un poco aportar con un tema que podría ser una gran solución o un gran aporte a toda esta problemática, ¿no? Que tiene que ver con la reducción de riesgos y daños. Es algo de lo que casi no se habla, es un tema que puede resultar a veces hasta incómodo para la sociedad, porque implica primero aceptar el uso de las sustancias, ¿no? Como una realidad, ¿no? O sea, es importante aprender a convivir con las drogas, ¿no? Aceptar que el uso de sustancias psicoactivas es común y se desarrolla junto a la sociedad, ¿no? Parecería hasta obvio que las drogas están para quedarse, ¿ya? Pero ahora debemos hacer otro paso en la comprensión de este fenómeno,
y es entender cuáles son los riesgos y los placeres que causan estos consumos, ¿ya? Para que las drogas causen los mínimos daños posibles en las personas que deseen utilizarlas, ¿no? Entonces, de eso se trata la reducción de riesgos y daños. Algo que se puede aplicar, que ya se está aplicando, de hecho, en el Ecuador. O sea, este desafío, ¿no? Incluye además aceptar, primero que nada, la convivencia con las sustancias, ¿ya? Primero eso, descartar la idea de criminalizar o sancionar a las personas usuarias, porque la evidencia nos demuestra que este camino es equivocado, ¿ya? En 1973, el Comité de la Organización Mundial de la Salud recomendó las políticas de reducción de riesgos y daños. O sea, esto no es algo que me estoy inventando o que nos inventamos los colectivos, no. Esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud en 1973. No es algo ni siquiera nuevo, ¿ya? Esto lo declararon una alternativa viable para el control para el control del consumo de sustancias y de las consecuencias que pueden traer, ¿ya? Ahí es cuando interviene este nuevo método que va más acorde al respecto de los derechos humanos, ¿ya? Y bueno, ahí es cuando nace este enfoque de la reducción de riesgos y daños. Este conocimiento en principio se centró en los consumidores compulsivos, ¿no? En los más evidentes, ¿no? No se centró, digamos, no sé, pues en los hijos de los asambleístas, de los alcaldes, ¿no? Que también consumen sustancias, sino que se centró principalmente en los consumidores compulsivos, en los más evidentes, en los que están en situación de calle, ¿no? Y ahí se empezó a aplicar esto, ¿no? Con el pasar de los años ya esta metodología eh, de reducción de riesgos y daños amplió ya el contexto, empezó a trabajar ya también otros colectivos, como por ejemplo las personas viviendo con VIH, eh, y también las personas usuarias de sustancias. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, la primera vez que yo pude ver una campaña de reducción de riesgos y daños fue gracias a Ecuador Canábico, que repartía volantes con información de los efectos y las dosis de diferentes sustancias. Entonces, de pronto en un evento, yo recibí una volante que decía cocaína, usos, dosis, dosificación, prevención. Entonces, es un poco impactante, te puedo decir. Y bueno, no sé, la gente puede decir qué es esto, o sea, están promocionando las drogas, pero no se trata de eso. Entonces, así, esa volante de uso de cocaína, también había otra sobre base de cocaína, había otra sobre éxtasis, había otra de cannabis. Entonces, había mucha información disponible para que las personas puedan saber sobre dosis, sobre qué pasa en el caso de un abuso de una sustancia, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo nada más de la aplicación de esta metodología de reducción de riesgos y daños, ¿no? Que en la práctica empezó en los espacios de ocio, en las fiestas, en las discotecas, en España, por ejemplo, habían colectivos de reducción de riesgos y daños que se instalaban en las fiestas para hacer análisis de sustancias. Entonces, las personas que consumían éxtasis en la discoteca podían acercarse a esta mesita que tenía un kit para analizar la sustancia, para saber si es que en verdad era éxtasis o no, para saber qué contenía, ¿ya? Y esto tuvo un impacto súper positivo, ¿no? Mucho más positivo que la propia prohibición o las estrategias abstencionistas, ¿no? Que te dicen no consumas porque es malo, no consumas porque te vas a morir, elige crecer, etcétera, todo ese bla, 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 que nunca funcionó de nada, ¿no? Entonces, la reducción de riesgos y daños va directo hacia los usuarios, ¿no? A entender estos métodos, estos consumos, estos usos, los placeres y trabajar con ellos, ¿no? Y ha sido algo que ha tenido éxito en muchos países, hay mucha evidencia, hay mucho material en Internet, mucho material. Como les digo, esto ya tiene muchos años ya dándose y sería muy importante, creo que deberían ya los asambleístas, la gente que está en la política, ya implementar nuevos métodos y dejar ya un poco de lado esto de criminalizar, de sancionar, de ahora el municipio quiere que hacer trabajo social con las personas que sean portadores de sustancias. O sea, el panorama pinta mal, pinta muy mal, pinta
pinta demasiado desfavorablemente para las personas usuarias de sustancias, y yo creo que la sociedad ya debería como que tomar cartas en el asunto, empoderarse de este tema y bueno, demostrar que estamos inconformes con esta medida, que no podemos tener más cárceles hacinadas, ni criminalizando a las personas, porque la policía hace caso omiso, los jueces hacen caso omisos, y ese ha sido el problema con la tabla. No es que la tabla no ha servido, la tabla no es un permiso para drogarse, la tabla no es para los usuarios, la tabla es una herramienta jurídica, es para los jueces, nadie más la puede usar. Entonces, si ha habido una tergiversación de esta tabla, ha sido por los medios de comunicación, ha sido por los políticos que la han usado como una herramienta populista y bueno, sin más, pues, le concedo la palabra, no quiero extenderme tanto, aunque creo que ya lo hice, pero bueno, continuamos conversando al respecto, gracias. Muchísimas Genial, Milton. gracias, Milton. Bueno, ahorita voy a dar el paso a Diana. Gracias. Muchísimas gracias, Milton, por tu intervención. Muy buenas noches con todas, con todos, con todes. Disculpen el retraso. Bueno, Milton nos estuvo ya en su intervención, nos estuvo hablando sobre el gran negocio que representan las clínicas para tratar adicciones y de cómo vemos a personajes y a personas públicas justamente detrás de toda esta maraña de estas clínicas. También nos habló sobre los riesgos y daños y de que las personas usuarias, consumidoras, debemos estar enteradas de qué es lo que nosotros estamos consumiendo o usando, porque de esta manera nosotros también nos vamos a proteger. Y que la tabla no es una herramienta que tengan que utilizarlas las personas para saber si están o no cometiendo un delito, sino que es una herramienta jurídica que tienen que utilizar los jueces, pero que muchas veces como que se olvidan de su uso. Así que justamente para poder hablar sobre este tema de los daños, de este control que tendrían que existir, de la información que las personas usuarias y consumidores tienen que tener, vamos a escuchar a la doctora Isabel, que ella nos va justamente a abordar sobre el tema de las adicciones, por qué pasa esto y qué es lo que nosotros como sociedad tendríamos justamente que hacer y si nos conviene o no que esta tabla sea eliminada. Muchísimas gracias, doctora Isabel. Por favor, su intervención. Buenas noches, Diana, y buenas noches con todos. Realmente es un tema muy importante y que tiene gran impacto sobre la salud pública. ¿Por qué es esto? Porque, como decía Milton, esta tabla no es una tabla que le permite a una persona consumir lo que quiera o aumentar las tasas de delincuencia, como dicen. Es mi opinión personal, pero desde el punto de vista técnico, están faltando a la lógica, porque cuando uno evalúa las ciertas circunstancias, tiene que hacer realmente estudios que demuestren que hay una causalidad entre un fenómeno y el otro. Están diciendo que el consumo de sustancias, el aumento de consumo de sustancias es lo que ha aumentado la delincuencia. Y eso realmente no es algo demostrable científicamente. Si bien los dos fenómenos han subido, se han elevado, no quiere decir que el uno sea el causante del otro. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes. Cuando una persona está con malos hábitos de salud, o una población en general está con malos hábitos de salud, sedentarismo, mala alimentación, empieza a subir la diabetes y la hipertensión de manera paralela. Pero esto no quiere decir que la diabetes causa hipertensión, ni quiere decir que la hipertensión causa diabetes. Son dos fenómenos que se alzan en paralelo porque abajo hay una circunstancia cultural, social, del ambiente que es la que está causando esto. Entonces, están tratando de bajar los niveles de delincuencia atacando al consumo de sustancias cuando son dos fenómenos que no están relacionados entre sí. Ahora, lo que se tiene que hacer también para poder diferenciar, porque la tabla lo que hacía es ayudar a diferenciar cuándo es una persona está aportando una cantidad como consumidora y cuándo no. Esta herramienta que sirve sobre todo a los jueces
probablemente deba ser reemplazada, porque ya está ahorita esto desde el ofrecimiento de la campaña y probablemente lo harán, pero tienen que reemplazarle por otra tabla en todo caso, o por otra herramienta con una buena metodología científica, con evidencia, que ayude a diferenciar esto. ¿Por qué? Porque criminalizar a las personas que están consumiendo sustancias es lo peor que se puede hacer. Existe evidencia científica que sugiere que las personas que son criminalizadas, las personas usuarias de sustancias, cuando son criminalizadas, aumentan en su marginación, aumenta en su estigma, caen con mayor facilidad en ambientes delictivos o empeoran su condición clínica porque se alejan de los servicios de salud. Cuando un usuario de sustancias necesita ayuda y tiene el temor de que le encarcelen porque no puede portar absolutamente nada, entonces no va a ir nunca a un centro de salud, no va a pedir ayuda porque va a temer por su vida, va a decir, yo no voy a ir a pedir que me ayude ningún médico porque el rato que me meto en la emergencia, enseguida pueden llamar a la policía. Entonces, esto es algo que se ha demostrado científicamente que puede aumentar mucho el riesgo de las personas consumidoras. Esto es así, es tan así que incluso hay varias organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU-SIDA, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, etcétera. Varias organizaciones, la OEA, por ejemplo, que han hecho peticiones expresas de que se supriman las sanciones penales contra las personas que consumen drogas. Incluso está eso dentro de nuestra Constitución. Se debe considerar también que hay una afectación muy grave a la familia, a las esferas laboral, social, educativa de la persona que es criminalizada innecesariamente. Y eso expone a la persona usuaria a riesgos sanitarios e incluso a grupos delictivos. Todo el mundo sabe cuál es el estado de las cárceles en el Ecuador. Sabemos que la persona que ingresa allá muchas veces tiene que pagar diariamente una comisión para que no le violen o tiene que aliarse a algún grupo para estar protegido. Es realmente exponerle a una persona a un hacinamiento, a consecuencias graves para su salud, sobre todo trastornos graves en su salud mental, enfermedades transmisibles como el VIH, y debe existir otras alternativas que no sean el encarcelamiento. Eso es algo que debe buscar el Ecuador. Eso es algo que quería comentarles. Otra cosa que es importante comentar también es que así como el Ecuador tiene su independencia, pero nosotros también firmamos convenios internacionales. Tenemos convenios internacionales sobre drogas y tenemos también convenios internacionales y tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces no podemos hacer tampoco las cosas simplemente como se nos antojen. Tenemos que ver cómo está la normativa legal en el mundo y tenemos que hacer lo que está estipulado. O sea, a las personas usuarias que tengan problemas de dependencia o uso problemático, hay que proponer tratamiento, post-tratamiento, reintegración social, rehabilitación, educación. Eso es lo que está estipulado por las altas convenciones de la ONU. Entonces, el Ecuador tiene que regirse a eso. No podemos hacer cosas antitécnicas. Y por último, también recordar a la población y a la gente que nos escucha que el consumo de sustancias es un fenómeno totalmente personal. O sea, la gente que llega a un consumo problemático llega ahí porque tiene que trabajar algunos vacíos en sus esferas emocionales, sociales, y eso debe tratarse en un entorno de protección de derechos, de reducción de riesgos y daños. No quiere decir, por ejemplo, que una persona que viva al lado de una licorería se vuelva una alcohólica, por ejemplo, porque si es que la persona tiene claro dónde está su norte, cómo tener bases fuertes para su vida, una prevención que viene desde la infancia, formando niños seguros de sí mismos, etcétera, no va a caer en consumos problemáticos.
Y en esto me refiero a todo, no solamente a las sustancias, me refiero también al abuso de juegos de video, a las apuestas, a gente que tiene adicción al sexo, etcétera. O sea, son compulsiones que tiene el ser humano que van mucho más allá de lo que esté o no esté en la ley, sino que son ciertos vacíos que deben ser trabajados incluso desde la infancia y desde la prevención. Entonces, hay que saber analizar el problema de los consumos desde desde algo mucho más profundo, que vaya en la propia esfera del ser humano. Eso quería comentarles, espero que pueda haber aportado en algo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, por tu intervención. Como lo dijo la doctora hace un pequeño momento, esto del consumo no se lo debe tomar desde un punto que no sea científico y toca abordarlo desde el inicio del problema, como le decía, para poder diferenciar entre consumidores y distribuidores. No es compatible ni tampoco es lo mismo decir que si aumentan las tasas de consumo va a aumentar la criminalidad, ya que son dos fenómenos diferentes y se llevan se originan en dos aspectos sociales diferentes. Igual aquí la doctora resaltó que para poder llevar un tratamiento efectivo, varias organizaciones mundiales de derechos, como las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, tratan de evitar que se criminalice a estos consumidores, porque la criminalización de ellos mismos puede conllevar muchos más problemas, ya que va a ser mucho más grave su alejamiento de la sociedad y también su discriminación por su estado actual. En el siguiente espacio nos va ahora ayudar con una intervención. Andrés, por favor, Andrés, si estás ahí para que nos ayudes interviniendo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este tema es un poquito, por no decir bastante técnico dentro de lo jurídico. Voy a intentar ser lo más didáctico posible. Igual, si es que algo no queda claro, después pueden hacer las preguntas del caso. Primero, me parece súper bien utilizado el término populismo penal, y para esto me voy a permitir utilizar unas palabras o sintetizar más bien algo que dice Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los más grandes penalistas de Latinoamérica, que dice él respecto a este tema del populismo penal. Y dice que muchas veces se construye el derecho penal, la legislación penal, la política criminal en sí, en base a la opinión pública y a lo que dicen los medios de comunicación masiva. Y dice que esto es bastante perjudicial y lo compara, por ejemplo, si se haría esto en otros campos, por ejemplo, en el campo de la medicina. Nosotros no vamos a ir a que nos operen, por ejemplo, en el café de la esquina, a que nos realicen una intervención quirúrgica, pero sí se toma en cuenta la opinión de personas que técnicamente no están preparadas para hacer política criminal. Y no está mal que la gente opine, pero esto debe ser encauzado debidamente y con los conocimientos técnicos. Entonces, primero aclarar eso de lo que es el populismo penal, es que gente que no está técnicamente preparada imponga su forma de pensar sobre criterios técnicos, no sobre criterios jurídicos que deben utilizarse en la creación de estas normas, no solamente criterios jurídicos, sino también sociológicos, antropológicos, psicológicos de varios tipos, médicos. Entonces, eso para empezar. Quisiera explicar algo también que nosotros debemos tomar en cuenta, que no existe la tabla por sí sola o una ley por sí sola, la Constitución por sí sola, sino que estamos dentro de un ordenamiento jurídico que tiene varias jerarquías. En el caso que vamos a analizar hoy, principalmente tenemos la Constitución, que es la de mayor jerarquía. Por debajo se encontrarían leyes como es el Código Orgánico Integral Penal, y se encontraría también la Ley de Drogas del 2015, y un escalón por debajo, o algunos escalones por debajo, tenemos también la tabla, la mal llamada tabla de consumo, ¿no? Que en sí sería una tabla de porte, o el nombre técnico sería los umbrales de tenencia y posesión. Entonces, debemos analizar así, como que es un ordenamiento jurídico en su conjunto, no son simplemente herramientas o normas sueltas. Entonces, el análisis debe ser en conjunto. Es algo muy simplista decir que por ejemplo, siempre voy a utilizar de ejemplo el cannabis, porque es con lo que más trabajamos, incluso a nivel de activismo. Entonces, por ejemplo, en el caso del cannabis, la tabla dice que son 10 gramos lo máximo que se puede tener o portar.
En ese caso no nos debemos cerrar a que, por ejemplo, alguien con menos de 10 gramos esté traficando o alguien con más de 10 gramos sea consumidor y no trafique. Y ya voy a ir explicando este tema también utilizando la normativa. Entonces, en primer lugar, tenemos la Constitución, el artículo 364, que prohíbe directamente ya la criminalización del consumo. Entonces, todas las normas de menor jerarquía deben guardar armonía con la Constitución. Caso contrario, estas normas serán inconstitucionales. Entonces, un peldaño por debajo tenemos el Código Orgánico Integral Penal, o COIP, que precisamente en el artículo 220 define lo que es el tráfico ilícito de sustancias. Debemos tomar en cuenta que este artículo fue reformado. La reforma se realizó el 24 de diciembre de 2019 y está vigente desde el 21 de junio de 2020. Entonces ya es más de un año que esta norma está modificada y se hizo una modificación importante. Se define como la sanción para quien trafique, sea que oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, importe, exporte, tenga o posea con el propósito de comercializar o colocar en el mercado sustancias estupefacientes. Entonces, esta definición es importante y trae también una modificación importante. Antes no se especificaba lo de los fines de comercialización. Entonces, en el caso que nos preocupa en este momento, estamos hablando básicamente de lo que es tenencia y posesión. Entonces, no basta simplemente la tenencia y posesión. El tipo penal tiene otro requisito. Para que sea sancionada esta tenencia y posesión, debe ser con fines de comercialización. Este punto es muy, muy importante. Otra cosa también que debemos analizar en el artículo 220 es el segundo párrafo después del numeral 2, que dice: la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. En casos de consumo ocasional, habitual o problemático, el Estado ofrecerá tratamiento y rehabilitación. Entonces podemos ver que ya la posibilidad de que exista una norma que nos diga qué cantidades son admisibles sin caer sin ser detenido, sin poder ser procesado penalmente, existe la posibilidad según la ley. Entonces, aquí podemos ver que existe una armonía entre la Constitución, entre el COIB en este caso, y también entre la tabla entre los umbrales de tenencia y posesión. Entonces, esto es súper importante, es decir, todo guarda una relación de constitucionalidad. Como les decía, como último eslabón tenemos la cuestión de la tabla, que es lo que se está criticando. Y también existe otro párrafo que es súper importante aquí también en la cuestión del artículo 220 del tráfico ilícito de sustancias, que nos dice que las cantidades establecidas en los umbrales, esto dice justo posteriormente al párrafo que les leí, es decir, este sería el tercer párrafo después del numeral 2 del artículo 220 del COIP. Las cantidades establecidas en los umbrales o escalas previstas en la normativa correspondiente serán meramente referenciales para determinar el tráfico o consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos, por ejemplo, voy a poner una vez más el ejemplo de cannabis, de cerrarnos a los 10 gramos, ya sea para determinar tráfico o determinar consumo. Aquí la norma claramente lo está diciendo y aquí se cae una de las mentiras más clásicas que se dice sobre la tabla, que es que esto ha fomentado el microtráfico porque no se puede detener a un microtraficante que tiene una cantidad igual o menor a la permitida en la tabla. Y aquí otra vez me valgo del ejemplo del cannabis o marihuana, que, por ejemplo, si una persona está traficando, está vendiendo, y se nota claramente que hay un cruce de manos, hay evidencias, hay indicios de comercialización, y se le aprende a esta persona, así en ese momento tenga, por ponerles un ejemplo, 3 o 4 gramos, esta persona ya podría ser procesada, obviamente respetando todos los principios del debido proceso, con un juicio justo, y en determinado caso se llegara a determinar su culpabilidad, aunque la cantidad sea menor, porque como decía aquí, son cantidades referenciales, pero si hay evidencias muy fuertes, indicios muy fuertes de que se está realizando una actividad de tráfico, pues esta persona puede ser procesada. Como también puede pasar el caso contrario, puede haber un consumidor que tenga
que tenga en su posesión cantidades mayores a las establecidas en la tabla. En ese caso tampoco se debería sancionar, obviamente después de un debido proceso, y aquí me voy a valer también de otro instrumento jurídico que es de aplicación obligatoria, como es la sentencia de la Corte Constitucional. Antes de esta sentencia fue muy importante porque antes de esto sí se regían mucho a la tabla, y con cantidades que superen la tabla, aunque sea por una cantidad mínima, ya había condenas. Lo que más se hacía es condenar en base a esas tablas. De hecho, los mismos abogados defensores, especialmente defensores públicos, recomendaban o siguen recomendando que si ya se pasa de esas cantidades, se someta al procedimiento abreviado, es decir, que la persona acepte su culpa, así no haya estado realizando actividades de tráfico. Entonces tenemos la sentencia del año 2019 de la Corte Constitucional, que es la 7-17-CN/19, que lo que nos dice básicamente es que la tabla respecto a cantidades máximas admisibles para consumo personal establecida en la resolución número 1001-CONCEP-CD-2013 es compatible con el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Constitucional, como máximo organismo en el ámbito jurídico, ya se ha pronunciado acerca de esta tabla en base a una consulta que se realizó dentro de un caso que era de pasta base de cocaína. Entonces aquí se preguntaban si es que es prohibida la criminalización del consumo, y si una persona tiene una cantidad superior a la de la tabla, pero no se encuentra ningún indicio de que sea comercializador, entonces esta tabla sería inconstitucional. Lo que dice la Corte Constitucional es que no es inconstitucional esta tabla, pero que debe ser interpretada de cierta forma, y aquí viene el numeral 2 de la resolución, que dice: el inciso final del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal es compatible con el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador, en lo que atañe al objeto de esta sentencia, interpretándose en el sentido que el hecho de superar las cantidades máximas establecidas no es constitutivo del tipo penal de tenencia y posesión, no establece indicio ni presunción de responsabilidad penal. Entonces, esta es la esencia del numeral 2, y como podemos ver aquí, no basta que la persona que sea prendida tenga cantidades que superen la tabla, lo que dice la tabla, sino que además son los operadores de justicia. Aquí es lo siguiente, ¿no? Si el detenido supera las cantidades máximas admisibles de tenencia para consumo personal, corresponde a los operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contenga, tenga la intención de traficar en lugar de consumir, en el marco del derecho al debido proceso. Es decir, no basta superar las cantidades establecidas en la tabla, sino que son los operadores de justicia, es decir, la policía, la fiscalía, quienes mediante pruebas, mediante indicios, deben demostrar que la persona tenía fines de comercialización. Es decir, no basta solamente la mera tenencia y posesión, sino que hay que mostrar que existe la voluntad, el fin de comercialización, y es esta parte lo que les molesta a la gente de la tabla, y especialmente a los operadores de justicia, ¿no? Que implica precisamente trabajo por parte de policía, trabajo por parte de fiscalía, de la defensa técnica de los procesados, trabajo por parte de los jueces. Entonces, es eso, ¿no? Las leyes del conjunto del ordenamiento jurídico necesita ser interpretado en su conjunto. Sería demasiado fácil tener solo la tabla y que la tabla decida todo. En este caso no tendríamos razón de ser los abogados, ni abogados defensores, ni fiscales, ni jueces, sino que cualquier persona podría aplicar la tabla y se resumiría todo a eso. No sería tan sencillo como eso, pero el ordenamiento jurídico es algo un poquito más complejo, y el quitar un elemento como la tabla, una herramienta como la tabla, sería muy perjudicial, ya que incluso teniendo la tabla se dan atropellos. Sin la tabla sería totalmente un caos. Creo que en una semana máximo el hacinamiento carcelario sería ya insostenible. Muchas gracias. Muchísimas gracias al abogado Andrés Moreno, que nos ha ayudado con su intervención y que nos ha podido esclarecer también y enseñarnos cómo se puede configurar realmente el delito de tráfico
para no confundir a las personas usuarias o consumidoras con alguien que está vendiendo, y de cómo en realidad la policía, jueces, fiscales terminan haciendo o no haciendo en realidad su trabajo, y debido a esto pues muchas personas usuarias terminan siendo condenadas por algo que no han hecho. A continuación le voy a dar el paso a Gabriel Buitrón. Él es de la Fundación Sisacuna, la Fundación Educativa Sisacuna, y nos va a ayudar con su intervención sobre el punto de vista que él tiene y su fundación sobre la propuesta de derogatoria de la tabla de tenencia. Bienvenido, Gabu. Muy buenas noches, Diana, y muy buenas noches a todos y todas quienes se han unido a este debate, ¿no? Porque es un debate que se ha mantenido durante años. Recordemos que no solamente este gobierno, sino el mismo gobierno de Correa, que levantó primero una política, digamos, un tanto progresista sobre drogas, del mismo gobierno luego retrocedió y ya tuvo cosas en contra de la misma tabla. Recordemos que también Lenin Moreno intentó también, y también en su época muchos de estos grupos reaccionarios intentaron también bajarse la tabla. Y ahora también el presidente Lazo, ¿no? Con su ministra Vela, comienzan con estas intenciones, pero siempre les hemos empujado hacia el debate técnico, hacia el debate argumentativo, que esté en base a la evidencia científica y al respeto a los derechos humanos, y hasta ahora no han podido bajarse la tabla. Veamos cuál va a ser el mecanismo por el cual ahora quieren bajarse la tabla, pero en realidad esto nos lleva a pensar realmente bajo qué intenciones se está realizando esto, ¿no? Porque si no hay una base científica, si no hay congruencia, como ya lo han explicado varios de los otros expositores y expositoras, si no hay una evidencia técnica en lo jurídico, ni tampoco en lo científico, biológico, biomédico, si no hay razón de ser, ¿en base a qué se quiere eliminar las tablas? Nosotros hemos hecho un análisis sobre varios de los puntos en los que en realidad la situación del país empeoraría si esta tabla se revierte, ¿no? Si esta tabla desaparece. Varias de las cosas que nosotros hemos visto, por ejemplo, es en cuanto a lo ligado a niños, niñas y adolescentes. Se ha llegado a pensar, a creer o a poner en el imaginario público a través de los medios de comunicación y varios políticos que las tablas han dado el acceso a las drogas a los niños, niñas y adolescentes, cuestión de la cual no existe tampoco evidencia, y cuestión que más bien se da a partir de que las drogas están en control de grandes narcotraficantes. Al narcotraficante no le importa a quién le llegan las drogas, a él le importa recolectar dinero por esas drogas, nada más. Entonces al narcotraficante en realidad no le va a doler o no va a pensar si les llega a los niños, niñas y adolescentes. Él le va a vender a quien sea, tenga la edad que sea, con tal de tener ganancias. Entonces, más bien, esta ausencia de políticas públicas, esta ausencia del Estado en estos sectores y en este fenómeno con un carácter técnico, esa ausencia es la que permite que los narcotraficantes lleguen con las sustancias a niños, niñas y adolescentes. No lo es la tabla. Y esto puede empeorar aún el panorama de darse así. Lo segundo que hacemos un análisis es que también no solamente se estaría criminalizando el uso y el consumo de sustancias psicoactivas, sino que además también se estaría criminalizando el autoabastecimiento, que es una propuesta que hace años se ha pensado y se ha hecho clara frente a los gobiernos en muchos países y no solamente aquí. Una de las ideas es el autocultivo de ciertas plantas psicoactivas, ¿no es cierto? Si es que las personas pueden acceder a las plantas por sí mismas, van a dejar de comprarle al narcotráfico.
Y es una forma de luchar contra el narcotráfico, de desfinanciarlo, y realmente lo que vemos en realidad es terrible, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos meses en el Ecuador es que se persigue a pequeños autocultivadores, a consumidores, en lugar de perseguir realmente al narco, que es el que le vende las drogas a los niños, niñas y adolescentes. Lo tercero que podemos ver aquí es que sin la tabla de drogas, la corrupción policial va a aumentar, y no solamente la corrupción policial, sino el tipo de trato que tienen los agentes policiales frente a las personas civiles que consumen sustancias psicoactivas. Entonces ahí existe discriminación, existe estigma, existe abuso policial, existe extorsión, existe amenazas, amedrentamiento, y esa es la forma en que procede la policía, aún teniendo ya ciertos derechos como esta tabla. Si se borran estos derechos, pues eso permite que la policía aumente su maltrato, aumente su discriminación, aumente la extorsión y por lo tanto incluso la corrupción. Todo el mundo sabe que te cobran cuando te cogen con una sustancia. Ligado a esto no está solamente la policía, sino también está el grave problema que tenemos de corrupción en todo el Consejo de la Judicatura y en todo el sistema de justicia. Jueces, fiscales, defensores públicos primero son ignorantes en este tema. Ignoran. Y segundo, también se llenan los bolsillos con el procesamiento de personas. También hay tarifas, así como hay tarifas de la policía que te cobra para no meterte preso o para no sumarte sustancias, etcétera. También hay tarifas de jueces, también hay tarifas de fiscales, y los defensores públicos en este momento no hacen bien su trabajo. Trabajar al mínimo, esquivar sus responsabilidades, es decirles a las personas que se declaren culpables, así sean inocentes. Todo esto, por ejemplo, nos lleva a la condición actual que vivimos en el país de hacinamiento carcelario también, y ese es el siguiente punto, el quinto punto que se quiere tratar. ¿Cómo están las cárceles del país? Que es, digamos, no es la parte mala de una sociedad, es una muestra de cómo está la sociedad. Si vemos cómo hemos tratado a esas personas que no les estamos brindando la oportunidad real de rehabilitarse, de salir y obtener otra vez una vida, podemos ver lo que ha pasado, los espectáculos que han sucedido en los últimos meses dentro de los centros carcelarios han sido espectáculos macabros. Y no hay espacio. Sin embargo, cerca del 50% de las personas que están ahí son personas que están relacionadas a delitos de drogas, la mayoría de ellos a pequeños delitos de drogas, y muchos de ellos son usuarios y consumidores. Entonces, la idea de que estamos viendo no solamente en la ministra Vela, sino en el comandante Cobo, ahora que está a cargo de las cárceles y del SNAI, es hacer más cárceles para meter a más gente. ¿Y saben lo que pasa con eso? Nos enseñamos a esa política de encerrar a la gente. Hubo una época donde teníamos espacio para 10,000 personas antes del correísmo. Y lo que se hizo fue construir espacio para 20,000 personas, aumentar cárceles. Pero ¿saben qué pasó cuando ya teníamos espacio para 20,000 personas? Encerramos a 30,000, a 35,000. Y ahora tenemos más de 35,000 presos y presas en el país. Es avergonzante en realidad cuando muchos de ellos y ellas son inocentes. Para cerrar, si es que en realidad le interesara al presidente Lasso y a la ministra Vela y a todo su gabinete luchar contra el narcotráfico, tendrían que analizar las cuentas de los bancos, de sus amigos los banqueros, y el lavado de activos, que es lo más gigantesco en el país que hay de relación con el narcotráfico. Entonces, al señor Lasso, ¿acaso, si es que en realidad quiere luchar contra el narcotráfico, le dolería investigar las cuentas de sus propios amigos de los bancos? Porque desde las épocas de Alexei Páez, un investigador en los 90, ya se hablaba de cifras astronómicas que se lavan en el país.
Entonces, no se lava pues cifras astronómicas a través de una panadería o de una pizzería. Se lavan cifras astronómicas a través de los bancos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Esa fue la intervención. Y para hacer un pequeño resumen de lo que nos dijo Gabriel, era su posición frente a la posible eliminación de la tabla de umbrales de consumo, que en realidad lo que la ministra Vela y tanto el director del SNAI ahora tratan más de fomentar es la creación de más cárceles para poder encarcelar a más gente, así no tengan la verdadera percepción de por qué los van a encarcelar, sino simplemente si eres consumidor, igual te van a encarcelar. Esa sería la visión que tienen ahora los ministros y como igualmente lo decía Gabriel, si queremos llegar a los grandes narcotraficantes, tenemos que hacer una investigación más profunda de dónde se mueven las grandes cifras de dinero y aquí interviene la banca, porque en estos sitios es donde se lavan cifras astronómicas de dinero y la política tendría que ser dirigida para poder dar con estos grandes narcotraficantes. A continuación, vamos con una pequeña cuña para seguir con una ronda de preguntas. Claro que sí, muchas gracias, gracias a las personas que están participando, muchas gracias a las personas que están conectadas, a las personas que se van sumando y quienes nos van a escuchar luego por nuestro canal de YouTube. No olviden que todos los emputes se van subiendo al canal de YouTube que se llama de la misma forma Empute S. También, por favor, sigan compartiendo el link. En la parte de abajo van a ver una plumita y pueden compartir este link para que más personas se puedan ir uniendo al space. Recordemos que el empute es un espacio de ustedes y si están emputados porque otros espacios no hablan de los temas trascendentes y de coyuntura y quieres que tu voz sea escuchada, escríbenos, nuestro buzón de mensaje está abierto. El buzón de la cuenta oficial del empute y también de todas las personas que pertenecemos a este espacio nos pueden dejar sus preguntas en caso de que no quieran intervenir pidiendo el micrófono. Aquí estamos para escucharles, para también brindarles el espacio si quieren hablar de un tema específico. Gracias, Diana. Hola, hola. Diana, no te escuchamos si estás hablando. Tienes el micrófono apagado. Alex, vamos a seguir con la segunda parte de preguntas. Claro, ahora vamos a esta segunda intervención. Tal vez, y como lo había mencionado Gaby, si tienen alguna pregunta en especial, lo pueden hacer al DM del Empute para poder leerlas, o si quieren igual participar, pueden alzar la mano. En este momento vamos a dar paso a Diana, que ya está mejor con su micrófono. Diana, ¿me escuchas tal vez? No, algo le pasó. No. Bueno, tenemos la intervención, sí, tenemos la intervención de Abraham que solicitó la palabra. Quizás, Abraham, si nos puedes comentar tu duda, tu inquietud, tu pregunta. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, soy periodista y la verdad es que hay que reconocer que este tema de la tabla se lo ha manejado como un juguete y es lamentable. Y es terriblemente irresponsable que durante campaña, y ya no estamos en campaña, el tema de la tabla se lo haya cogido como un juguetito y pasó de la boca en boca de mucha gente. Y la verdad es que los medios de comunicación lo hemos permitido. Pero no debe ser así. Todos los que están oyendo este espacio, bien pueden a partir de mañana comenzar a conversar sobre el tema y lograr que más personas lo conversen, que creo es el primer paso de un cambio de reflexión al respecto, con el taxista, con el señor de la tienda, con quien podamos, en el espacio que podamos conversarlo, porque de verdad el tema de fondo, que es el consumo de drogas en jóvenes, adultos, es un tema gravísimo y me alegró mucho las intervenciones anteriores, cómo lo fue ligando al tema de el hacinamiento de las cárceles. Es un tema realmente terrible, grave, que no lo podemos dejar, no podemos permitir que se lo vuelva a utilizar como el juguetito de moda. Porque tal vez para muchos que lo vean de manera sucinta, ligera, la tabla, porque yo veo a los chicos que es que esa bendita tabla, pero la verdad es que los medios de comunicación y toda la comunidad hemos sido partícipes de que el tema se lo trate como un juguetito.
Yo aplaudo este espacio, lo motivo, ya me estoy conectando al empute.es en YouTube para revisar otras publicaciones y sin ser, sin hablar de política, pues aplaudo este espacio, por favor continúen, entre más personas lo conversen, lo traten, y con esto cierro mi intervención. De verdad, no permitamos que este tema se lo trate como el juguetito de moda, porque de verdad que no lo es. Es terrible, terriblemente importante. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Abraham, por tu intervención. Creo que has tocado justamente un tema muy, muy, muy importante también dentro de todo lo que tiene que ver con esta temática, que es justamente la difusión de los medios de comunicación y la forma en la que abordan o tratan ciertos temas o ciertas noticias. A las personas que deseen intervenir, que quieran darnos su comentario, que quieran también darnos, no sé, alguna sugerencia también sobre el espacio, o que deseen intervenir sobre este tema, pues pueden solicitar la palabra en el icono inferior de la izquierda sobre el micrófono para poder de esta manera ponerles como oyentes y que puedan intervenir. Vamos a continuar, si no hay preguntas o intervenciones. No sé, Gaby, si a lo mejor ha llegado algo, ¿sabes de alguien que quiere intervenir? Todavía no, Diana. Sigamos con la segunda ronda y bienvenidas las personas que se van conectando. Si desean intervenir o enviar DMs, estamos aquí abiertos. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby. Pues entonces vamos a seguir con esta segunda ronda. Vamos a empezar y vamos a hacerlo en el mismo orden que hicimos la ronda anterior. Por lo tanto, pues le voy a pasar la palabra a Milton Erazo de Fundación Guayaquil Canábico para que pueda darnos sus conclusiones sobre este tema. Hola, hola. Perdón, estaba con un Hola. problema con el micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, fuerte y claro. Ya, chévere. Bueno, en realidad, para concluir, simplemente reforzar la idea que expuse hace un momento, el asunto de qué deberíamos o qué podríamos hacer, ¿no? Como sociedad civil y aportar ideas a poder cambiar esta problemática. Ahora mismo la reducción de riesgos y daños está siendo aplicada ya en muchos países, entonces no es algo nuevo, es algo que podemos hacerlo aquí. Hay fundaciones que ya están trabajando este tema, incluso desde otros colectivos como personas viviendo con VIH que también estos grupos, estos colectivos también tienen sus campañas de reducción de riesgos, entregan preservativos, hacen pruebas de VIH gratuitas. Entonces, en el lado de las personas usuarias de sustancias, bien se hacen cosas similares. O sea, se hacen pruebas de productos, también se informa sobre el uso de la sustancia. Incluso hay hasta países que tienen clínicas. Todo esto lo maneja el gobierno y se puede aplicar aquí sin ningún problema. También se han dado ya campañas en Colombia de reducción de riesgo también, en México. Entonces hay algunos modelos que podemos tener como referencia. Y eso sería mi conclusión. Ese aspecto de la reducción de riesgos y daños como un método para poder aplicar en lugar de la criminalización que se pretende y que va a suceder si es que la tabla se elimina o si no hay este umbral que ahora mismo existe. Gracias. Perfecto. Esa fue la intervención de Milton. Ahora vamos igual a la parte para dar su conclusión con la doctora Isabel. Doctora, tal vez está por ahí para que nos ayude con su conclusión. Buenas noches. Sí, bueno, recordar que el uso de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ha sido por la humanidad, y no solo por la humanidad, sino incluso en el reino animal se ha visto esto. Eso quiere decir que nosotros pensar en una sociedad utópica en la cual nadie use sustancias que alteren su conciencia es algo totalmente ilógico. El ser humano colocó ciertas sustancias como legales, otras como ilegales, haciendo una distinción arbitraria. El alcohol, por ejemplo, causa muchísimo más daño al cuerpo y al entorno de la persona que consume.
está mucho más relacionado con actos de agresión. Entonces, no podemos colocar las cosas en el mismo saco simplemente porque se nos ha antojado hacerlo así. Hay que ser mucho más técnicos, hay que evaluar las cosas científicamente y eso tiene mucho que ver con las decisiones que se van a tomar para el bien de la sociedad. El problema es que muchas de estas decisiones nosotros sabemos que no están solamente amparadas en el bienestar general y colectivo, sino que muchas decisiones también se basan en cómo se manejan los negocios que hay atrás de todo esto. Sí, por algo es que hay sustancias que son legales y otras ilegales, porque atrás también hay grandes fabricantes que no quieren que se toquen las cosas como están. Eso es lo más complicado de todo. O sea que realmente pensar en el ser humano, en su individualidad, en su bienestar, es algo que exige mucho más de lo que nosotros ahorita podemos estar conversando. Algo que tiene que hacer una inversión grande el gobierno es en programas de deporte, de arte, porque lo que hay que ofrecer a la juventud son alternativas. ¿Y cómo se ofrece eso si es que la gente sigue aislada, hacinada, sin parques en la ciudad? Entonces, todo esto tiene que hablarse como con más sinceridad. Las cosas, el análisis de por qué existe delincuencia, por qué existe violencia, tiene que ser un análisis más profundo y más técnico. Eso es lo que quisiera comentar, por favor. Muchas gracias, doctora, por su conclusión. Igual, le recordamos de nuevo si quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención. Si quieren hacer alguna pregunta o alguna intervención, podrían hacerlo escribiéndonos al DM del Empute. Vamos con la siguiente conclusión del abogado Andrés, por favor. Para concluir, quisiera decir que aparte de antitécnico y de que atropella los derechos humanos y todas las consecuencias negativas que ya fueron nombradas de aquí por todos los participantes, aparte de eso, jurídicamente esto es algo completamente antitécnico e incluso es inconstitucional. Explico por qué. Como ya les expliqué, la cuestión del ordenamiento jurídico hay cierta jerarquía. Entonces, todas las normas tienen que apegarse a nuestra Constitución. Ninguna norma puede irse en contra de la Constitución de la República. Entonces, eso quiero que quede completamente claro. Si es que tenemos una norma de menor jerarquía que la misma Corte Constitucional ha declarado que es compatible con el artículo 364 de la Constitución, estamos hablando de una norma que es completa y totalmente constitucional, que desarrolla un derecho que se encuentra presente en el artículo 364. Por ende, y por mera lógica, una acción normativa que elimine esta resolución o la llamada tabla sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque está criminalizando el consumo, se está yendo contra el artículo 364 de la Constitución. Entonces, como podemos ver, esto es algo inconstitucional. ¿Y qué podemos hacer ahora como acciones concretas ya a nivel jurídico y uniéndonos todas las organizaciones que hacemos de activismo en este ámbito? Sería básicamente, en primer lugar, si es que llega a presentarse el proyecto de ley, debemos pedir ser escuchados tanto en la comisión que trataría el tema, que sería la Comisión de Justicia, si es que implicaría reformas al COIP, que básicamente es lo que se haría, y también la cuestión de la tabla. Esto sería ya algo que le correspondería a la Comisión de Justicia. Primero, pedir ser escuchados en la comisión, que tenemos el derecho y no nos pueden negar. Estamos en un país democrático, no pueden escuchar solamente a la parte que propone la eliminación de la tabla. Es más,
podríamos hasta presentar nuestro propio proyecto de ley, ¿no? Entonces, ese sería un mecanismo. Luego ya en los debates, ser escuchados en el pleno también de la Asamblea con nuestros argumentos, y en el caso hipotético no consentido de que llegaría a aprobarse esta reforma normativa, pues nos tocaría accionar ya a nivel constitucional. Lo que correspondería sería generar una acción de inconstitucionalidad concretamente contra esta reforma, contra esta norma. Y básicamente sería la Corte Constitucional quien tiene que decidir, que, como yo lo dije, ya se ha pronunciado acerca de la tabla y declara que es compatible con el artículo 364 de la Constitución de la República del Ecuador, es decir, desarrolla el derecho que se encuentra contenido en la Constitución, pero ya a nivel aplicable, a nivel más práctico. Eso es lo que quería enfatizar, que se pueden tomar acciones, que la misma Constitución nos da acciones a nivel jurídico que podríamos realizar para evitar que esta tabla, en primer lugar, que pase este proyecto de ley, y en segundo lugar, si es que llegara a pasar, también se podría intentar la declaratoria de inconstitucionalidad a través de una acción de inconstitucionalidad planteada a la Corte Constitucional. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés Muchas Moreno, por tu intervención. Recuerden que ya estamos en los últimos minutos justamente también del programa, y que este espacio es de todas, todos, todes ustedes, y si se lo llegan a perder en algún momento de la semana, pues no se preocupen, porque lo tenemos también subido ahora a YouTube y pueden también desde allí compartirlo en otras cuentas. Así que le voy a dar paso ahorita a Alex para que nos diga con qué continuamos. Gracias, Diana. Ahorita vamos con la última conclusión de Gabriel Buitrón. Por favor, Gabriel, si estás por ahí, para que nos ayudes con conclusión. Y después de esta última conclusión, comenzaremos con unas pequeñas preguntas que tenemos de algunos intervenientes. Muchísimas gracias. Sí, a ver, yo creo que ojalá llegue alguno de estos mensajes, de estos programas, de la tuiteada que hicimos ayer. Ojalá lleguen nuestras propuestas, las ideas de los técnicos, de las técnicas, de los académicos, académicas, de los expertos que ya se han formado aquí dentro y fuera del país en estos temas. Ojalá lleguen a oídos del gobierno. Esto porque si no llega a oídos del gobierno, o si se hacen de oídos sordos, pueden cometer muchas equivocaciones, muchas equivocaciones. Montar de nuevo una guerra en nombre del populismo penal que decían antes los otros expositores y expositoras, montar una guerra le ha significado a otros países que han ido antes que nosotros en este camino de las políticas de drogas, le han significado graves pérdidas humanas incluso. Veamos el caso de México. Entre la presidencia de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, en 10 años, el ejército mexicano mató 250,000 jóvenes. O sea, mató más que las mismas drogas. Entonces, ¿bajo qué pretexto? El pretexto de la guerra contra las drogas. Entonces, salieron a luchar contra las drogas y lo que mataron fue jóvenes mexicanos. Ahora México se está pensando regular el cannabis y otras sustancias incluso, entonces veamos que lo que ellos han tenido que pasar y saltémonos de esos pasitos tan tortuosos y tan horrorosos en realidad, y veamos los puntos que la evidencia científica y el respeto a los derechos humanos nos ha demostrado para hacer reducción de riesgos y daños y para no seguir en este mismo paradigma. La reducción de riesgos y daños no recae solamente en la relación de las personas con las sustancias, sino también en todos los daños que provoca este fenómeno, ¿no? Y cuidado, el Estado termina siendo más dañino que las mismas drogas.
Entonces debemos prevenir los riesgos y los daños en todo sentido, no solo de los que vienen de las sustancias. Las personas se están comenzando a movilizar. Ayer hubo una tuiteada, hay como muchos pronunciamientos de organizaciones, etcétera. Y la gente está tratando de ir hacia la movilización también local, física, entonces no solamente virtual. Las personas usuarias de sustancias psicoactivas, mayormente de cannabis, se han movilizado muchas veces por esta tabla y estoy seguro que nos podemos volver a movilizar. Que el Estado no busque chivos expiatorios en las personas usuarias de sustancias. Es súper tenaz que bajo este tipo de populismo, de tratar de engañar a la gente diciéndole que con eso hace algo bueno, en realidad están yendo a contracorriente, ¿no? El mundo está cambiando y lo que vemos terrible es que durante mucho tiempo se luchó, por ejemplo, para la regulación del cannabis y ahora hay como solamente esto del cannabis medicinal de CBD que le dieron derecho a las empresas, más no a las personas. Cuidado, solo vean el negocio y traten de sacar dinero de estas luchas sociales que las han hecho las personas usuarias de drogas, que somos las personas sobre las que recaen estas políticas de drogas. Entonces a nosotros sí nos duele, a nosotros sí nos encarcelan, a nosotros sí nos extorsionan y por eso no queremos seguir viviendo lo mismo, ¿no? Entonces, que el Ministerio de Gobierno tampoco olvide sus competencias, porque no solamente el COIP, que lo mencionó Andrés Moreno, le da competencia sobre las tablas, sino también el decreto de eliminación de la CETED de Lenin Moreno dividió las funciones entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Gobierno, y ahí le entrega competencias al mismísimo Ministerio de Gobierno para que genere una tabla. Entonces que no se hagan los locos de sus competencias también, porque son varias normativas que les mandan a hacer su trabajo. Que hagan su trabajo, por favor. Muchísimas gracias por esa conclusión. Hay que hacer el trabajo. Lo hemos dicho en otros space, en otros espacios, que obviamente esperamos y aspiramos tener personas técnicas detrás de cada decisión de política pública y de cada decisión en orden parlamentario. Alex. Exacto, Diane. Ahorita vamos a tener la intervención de una persona que nos estaba solicitando la palabra. Por favor, vamos a escuchar a Juan Hidalgo. Juan, ¿estás por ahí? Hola, hola. ¿Me escuchan? Perfecto, sí, perfecto. Sí, Juan, te escuchamos. Hola, hola, buenas noches. Juan Hidalgo desde la provincia de Santa Elena, desde Salinas hablando, y muy agradecido que me hayan incluido en este grupo de debate público. Siempre he creído que la tabla de la tenencia de drogas sí ha sido acertada, un logro. Lo que muchas veces no sé cómo rebatir a los que contradicen esta posición es, ¿esto solamente fue creado en el gobierno de Correa o esto ya tiene un contexto mundial, está recomendado por la UNESCO, por otra institución? Entonces quisiera que el doctor que hablaba, el abogado, que nos informara al respecto, o solamente fue una ocurrencia del dictador Correa que propuso esto, ¿no? Eso es lo que quisiera conocer, como también para que la gente tenga otras alternativas, no solamente decir que la tabla está bien, que es técnicamente aplicable, que es constitucional, sino que también digamos, bueno, en otros países se lo aplica y está muy bien. Ya depende en todo caso de nuestras familias, que son los que han dejado que se nos vaya de las manos este tema, y para tener otro tipo de, los que estamos a favor de esta tabla, que de otro tipo de argumentos para explicar, ¿no? ¿Se realiza esta misma tabla en otras partes? ¿Organismos internacionales lo han recomendado o fue solamente idea de Rafael Correa? Eso quisiera, por favor, que complementaran los distinguidos ponentes de esta conferencia. Muchas gracias, Juan. Tal vez, Andrés, ¿podrías ayudarnos respondiendo a esta pregunta? Mira, en primer lugar, para debatir esto,
decir que algo es bueno o es malo por el gobierno en el que se lo hizo, eso es una falacia lógica, se llama una falacia ad hominem, que es es atacar a la persona, pero no en este caso sería en sí el argumento que sería la tabla. Eso en primer lugar, así que esa sería mi primera respuesta. A mí si me dicen, pero eso es un invento de Correa, pues no es un invento de Correa y eso es una falacia ad hominem. Que a ti te guste o te disguste Correa es muy relativo a si la tabla es buena o mala en sí, eso por un lado. Y por otro lado, pues es una tendencia mundial la regulación ya, es decir, en otros países ya ni siquiera se necesita una tabla, por ejemplo, respecto al cannabis, es decir, no solamente que se hace la cuestión de la tabla, sino se ha avanzado muchísimo más de lo que ya está en este país. Entonces, la tabla, más bien a nivel mundial, digamos que estamos un poquito atrasados solo con la tabla. Podríamos ir más allá, especialmente en la cuestión de cannabis y ya regular, ¿no? Con las otras cuestiones, las otras sustancias, sería de tener un poquito más de precauciones, pero en la cuestión del cannabis fácilmente podríamos estar más adelantados incluso. Un ejemplo que te pongo aquí, no está regulado la cuestión del autocultivo en cuestión de cannabis. Pero en países como Colombia tú puedes tener, por ejemplo, hasta 20 plantas sin que eso se considere que es para comercialización, ¿no? Por ejemplo, eso para lo que hay aquí es algo totalmente distinto, ¿no? Que aquí está un poco en zona gris, te dice que es penalizado solo es cuando es con fines de comercialización, pero no te da un número de plantas. Es decir, esta cuestión no es un invento de Correa, es una tendencia a nivel mundial, que de hecho la tabla es algo que está incluso atrasado para la tendencia a nivel mundial, que se hace en base a estudios científicos y en base a criterios técnicos, ya sea en el ámbito jurídico, psicológico, médico. Entonces, esto no es un invento, ¿no? No es una moda, no es una locura, sino básicamente aplicar un poquito de sentido común y de evidencia científica. Y como te digo, la tabla tampoco es perfecta, está un poquito atrasada incluso para lo que debería ser. Lo ideal sería la regulación, por ejemplo, en el tema de cannabis sobre todo, porque ahí ya podrías controlar mucho mejor, como decía Gau y como decían otros participantes ya, al traficante no le importa la tabla, no le importa absolutamente nada, no le importa vender a menores de edad, pero en cambio si tú ya tienes un mercado ya regulado, obviamente una persona que tiene que cumplir ciertos requisitos no le va a vender a un menor de edad porque ya corre ciertos riesgos y ya se lo piensa mejor, ¿no? Digamos, ya son personas que realizan ya un negocio regulado por la ley y aparte de eso estás combatiendo toda la violencia que viene detrás de la que es la cuestión del narcotráfico, ¿no? Y aparte también puedes garantizar que el consumidor final en este caso tenga un producto de buena calidad que no pueda poner en riesgo a su salud, sino que más bien contribuye en el caso del cannabis en lo que es en la parte medicinal o en la parte recreativa, siempre de una manera positiva, ¿no? Entonces, eso sería mi criterio al respecto. Como te digo, o sea, no tienes que calificar algo por quién lo hizo, por el gobierno de quién fue, si te cae bien o mal, sino lo que se debe calificar en sí es el acto normativo en este caso, ¿no? Que ya ha sido dicho a nivel técnico por el máximo organismo a nivel jurídico en el país, que es la Corte Constitucional, que es algo completamente constitucional, esta cuestión de la tabla, y que es compatible con el artículo 364 de la Constitución. Esa sería mi respuesta. Yo quisiera aportar también algo ahí, y es que ningún derecho, ninguno en absoluto, ningún derecho ha sido otorgado por ningún gobierno. Ningún gobierno de buena gente ha venido y ha dicho como voy a hacer esta cuestión para darte un derecho. Todos los derechos han sido conquistados por las luchas sociales. Y esta tabla es producto también de que hayan aparecido, esta tabla se da 5 años después de que aparezcan las primeras organizaciones sociales de usuarios de cannabis en el país y 3 años después de que aparezca la Marcha Mundial de la Marihuana que comenzó a presionarle al CONCEP, sobre todo en esos momentos, en esos años,
por algún tipo de protección. Entonces, la tabla no es que la hizo Correa. La tabla es una conquista de una lucha social que es la Marcha Mundial de la Marihuana y que se debe a las organizaciones sociales de personas usuarias. Muchísimas gracias, Gabriel, y a todas las personas que han intervenido. Tenemos un par de mensajes por interno. Les voy a dar lectura. Buenas noches. Me parece increíble que el tema de la comunidad terapéutica, las clínicas encargadas de la rehabilitación y organismos vinculados no tengan una organización nacional. Al menos no se conoce una estructura orgánica y organizada que represente a ese eje de la problemática. Ese es nuestro primer comentario que nos han mandado por interno y acá tenemos otro más. En la Asamblea Nacional hay una serie de iniciativas legislativas con el enfoque de recuperación, rehabilitación, que deberían ser pulidas y afinadas de tal forma que se pueda llegar a normar esta problemática, financiamiento, competencias y objetivos para llegar a un bien común para todos. Bueno, esos han sido los mensajes que hemos recibido al interno sobre el tema del que estamos hablando la noche de hoy. Debido ya también al tiempo que tenemos, vamos a ir cerrando. Si no hay quizás más comentarios o más personas que deseen intervenir en el espacio, Gaby, si me puedes informar, por favor. ¿Cómo estás? No tenemos más solicitudes que me lleguen activas. Recuerden que a veces también el Twitter nos falla y por eso tenemos abiertos los DMs para que puedan intervenir por allí en caso de que no nos aparezca la solicitud. Les agradecemos mucho por seguir conectados. Recuerden que esto van a poder escucharlo luego en YouTube. Yo quería ahí comentar un poquito, si me lo permiten. Desde el abolicionismo pensamos que no debemos emitir normas que regulen y tampoco que prohíban, porque existe obviamente la libertad, ¿no? Y el pensamiento libre y las decisiones libres, obviamente. Cuando vemos que estas situaciones pueden afectar a las personas más vulnerables y pueden afectar a las personas que en este caso justamente por su libertad consumen, pero no estamos hablando de narcotráfico, no estamos hablando de todos estos datos gigantes que tenemos respecto a cómo realmente se mueve el narcotráfico, el dinero, el lavado de dinero, etcétera, un montón de cosas detrás de los crímenes mayores. Es donde decimos y exigimos que debe existir una normativa que lo regule para obviamente que estas personas pues no caigan en una precarización mucho mayor, y ahora más que nunca lo dijeron las personas invitadas al principio, las cárceles, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo hablamos aquí en algún space, lo pueden ir a revisar el canal de YouTube, todo lo que está pasando en las cárceles, cómo vamos a hacer una política pública en la cual vamos a poder sostener a estas personas dentro de los CRS, pero asimismo tenemos otra política pública que en las calles les vamos a decir que tienen que ir detenidos. Y es como solamente una reflexión, Diana, gracias. Muchísimas gracias, Gaby, por esa acertada reflexión que has tenido sobre el tema que hemos hablado el día de hoy. Y tal como Gaby lo mencionó, si ustedes se pierden alguno de los inputs que hemos tenido, pues ahora también lo pueden escuchar directamente desde YouTube. Recuerden que este es un espacio plural, diverso, de izquierda, comprometido con la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, donde todas las voces son escuchadas, ya que aquí tú eres el protagonista. También recuerda que tenemos una cita cada martes a las 9 de la noche para hablar de muchísimos temas de interés que no son tratados en otros espacios, con voces diversas y plurales que marcan la diferencia. Así que creo que no nos queda más que agradecer a todas, todos, todes las personas que se han unido a este space en el que hemos podido hablar con mucha ternura radical de un tema tan polémico como es justamente la tabla de tenencia versus el populismo penal. Así que, Alex, cerramos ya el espacio y muchísimas gracias a todos por sus intervenciones tan valiosas. Gracias también a todas las personas que se unieron. De mi parte, nos podemos estar escuchando el día martes con otro Empute, 9 de la noche en punto, aquí por Twitter Space. Exacto, Diana, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a todas las que intervinieron, igual a todos los invitados. Sin decirles más, nos vemos en
en el siguiente Space, que de seguro vamos a estar hablando de un tema que nos concierne a todos y esperamos que sigan interviniendo. Igual si es que en su día a día tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna queja, pueden escribirnos al DM del Empute, que está abierto las 24 horas y listo, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas. Recuerden que en el mes de septiembre, todos los martes, vamos a analizar los 100 días de gobierno del gobierno actual. Muchas gracias.